Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. ¿Me logran escuchar a mí? Sí, sí se escucha bien. Ok. Ya leí un poquitito tarde los mensajes de que el video no se escuchaba, pero espero que lo hayamos podido leer un poco. Bien, pues vamos a iniciar la sesión del día de hoy con un poco de humor. Y ustedes me dicen si les ha pasado o no les ha pasado esto. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, es correcto. Sí, Ok, sí se ve. perfecto. Este gatito representa a nuestros alumnos, ¿no? Cuando empieces a oír voces, dice el alumno, pero es solo su profesor dando clases online. ¿Alguien se siente identificado con esta pequeña imagen? Que sus alumnos están todavía dormidos cuando les toca impartir sobre todo la clase de las 7. Para acá me dicen dos profesores que sí, 3. Sí, sobre todo el de las 7. Bien, profesor, ¿alguien tiene preguntas? ¿El estudiante? No, profesor. Muy bien, entonces podemos empezar. Estudiantes, un minuto después. Todos encima de ti preguntándote. Y por último, profe, no entiendo la actividad que dice. Complete la siguiente tabla con información de la lectura. El profesor. Debes completar la tabla con información de la lectura. El alumno. Ah, ya, muchas gracias, profe. También nos ha pasado. ¿Les ha pasado estas 3 situaciones? Casi diario. Casi diario. Bueno, gajes del oficio. Hay que divertirnos con estas pequeñas cosas, ¿no? Bien, el día de hoy ya ya entrando a tema. Vamos, por acá dice triste realidad. Vamos a hablar sobre metodologías para el aprendizaje activo en el aula. Vamos a mencionar algunas estrategias y vamos a profundizar solamente en una por cuestiones de tiempo. Bien, ¿qué esperamos ver o abarcar en esta sesión? Bueno, vamos a ver un poquito qué ventajas tiene trabajar con la metodología para el aprendizaje activo. Vamos a descubrir mediante el análisis si nuestras sesiones están organizadas para promover un aprendizaje activo, algunas metodologías para utilizar este tipo de aprendizaje, cuáles son las características y, bueno, pues, qué es en sí el aprendizaje activo. Entonces, el objetivo es planear una sesión de aprendizaje que tenga sustento en alguna de las metodologías del aprendizaje activo revisadas. Nuestra agenda es objetivo de la sesión, presentación de la agenda de trabajo. Para empezar, una pequeña reflexión, fundamentación del aprendizaje, ideas erróneas con el aprendizaje activo, qué sí es aprendizaje activo, metodologías para el aprendizaje activo y sus criterios para la selección. Vamos a continuar con manos a la obra, realizando una pequeña actividad referente a lo que es aula invertida. De esta vamos a ver el concepto, cuál es el rol del estudiante y del profesor, comparación entre un aula tradicional y aula invertida,
Vamos a hablar sobre la metodología y algunos ejemplos para finalizar con la evidencia de aprendizaje del día de hoy. Bien. Quiero escuchar su opinión de alguno de ustedes sobre estas preguntas. ¿Qué valor tiene una clase si un video o una diapositiva o una guía puede proporcionar toda la información? ¿Cuál debería ser la finalidad del tiempo de clases? ¿Qué ocurriría si todos los alumnos revisaran el material sugerido? Con respecto a estas tres preguntas, ¿alguien que me quiera brindar su opinión de esta reflexión? Puede abrir micrófono porque no alcanzo a ver si levantan manita. Pero sí me gustaría conocer una opinión de ustedes respecto a esta reflexión. Paola, Adelante. buenos días. Buenos días. Respecto a la primera pregunta, bueno, por ejemplo, yo doy matemáticas y pues yo siempre había sido de la idea de que pues, no hay como que te lo explique alguien, pero por ejemplo, me doy cuenta ya con este desarrollo tecnológico que hay tutoriales bastante interesantes, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo, alguien te lo tiene que explicar. Entonces, en matemáticas sería muy difícil decir que sí tiene valor un video, pero es un video de alguien explicándote como si yo lo estuviera explicando igual, ¿verdad? A lo mejor tendría valor para otras áreas, en otras materias, ¿sí? En el caso de la segunda pregunta, ¿cuál debería ser la finalidad del tiempo de clase? Pues obviamente que el chavo se lleve el conocimiento, ¿sí? Y que tenga el aprendizaje necesario para desarrollar todos los procesos matemáticos que nosotros les damos a conocer. ¿Y qué ocurriría si todos los alumnos revisaran el material sugerido? Uy, no, pues todos los profes estaríamos felices. ¿Por qué? Porque a la hora que llegáramos a explicar, pues ya el chavo, digo, si hubiera revisado el material antes de la clase, pues estaríamos felices porque el chavo ya casi nos diría, ah, sí, eso ya lo sé, ah, sí, eso ya lo vi. Y cosa que pues no hacen los chavos, ¿verdad? Yo siempre les digo, próxima clase, vamos a ver, no sé, derivadas de funciones algebraicas, por ejemplo. Revisen las fórmulas, inclusive les pasé un libro, revisen los ejercicios y pues ya que vengan con la idea de cómo se hace. Entonces, esa sería mi aportación, Paula. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Claro, ¿no? Parece casi utopía que el alumno pueda revisar en su totalidad el material que se le sugiere, ¿no? Para que llegue preparado a clase, ¿no? Y bueno, ¿qué valor tiene una clase? Pues precisamente que nosotros nos volvemos, perdón, ese facilitador, ese guía, ¿sí? Donde más bien el video o la información se vuelve una herramienta, un recurso que nos ayuda a facilitarle el aprendizaje al alumno. ¿Cuál es nuestro papel y cuál es nuestro valor contra eso? Pues como mencioné el maestro, y yo lo reitero, es poderle dar ese guía y ser un facilitador de incluso de recursos, de lo que hablábamos también en la sesión pasada para quienes estuvieron, de enseñarle estrategias que le ayuden a aprender y que este aprendizaje sea significativo. Bien, vamos a realizar una pequeña actividad. Mis compañeros por ahí les estarán compartiendo una liga. Vamos a ingresar, por favor. Esta liga los va a llevar a una página de internet
Les va a aparecer que ustedes contesten una pequeña pregunta, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué entiendes por aprendizaje activo? Entonces, ingresamos al enlace y comenzamos a responder esta pequeña pregunta, por favor. A mí no me permite entrar y creo que a mis compañeros tampoco. A algunos de ellos. Ok. Ok, del link hay que copiarlo y pegarlo y vamos a volver a intentar a ver si nos carga otra vez. Y me indican si ahora sí les dio oportunidad de ingresar. Ok, gracias Gabriel. Dice que ya le dejó copiando y pegando el enlace. Bien, también veo que ya tenemos más respuestas. Bien, vamos a leer algunas aportaciones. ¿Qué entiendes por aprendizaje activo? Que todos los alumnos participen. Adquirir el conocimiento colaborativamente. El alumno participa no como un receptor pasivo del conocimiento, sino como un actor que genera su aprendizaje. Un método para el cual los alumnos están involucrados en su propio aprendizaje. Cuando el alumno pone en práctica lo que está aprendiendo en ese momento, haciendo comprobaciones y verificación de respuestas. Compartir conocimientos entre los... Espérenme, se me fue. Entre los participantes, cuando los alumnos toman una parte activa de su propio proceso. Ok, muchas gracias por compartirnos. Por aquí vamos a guardar estas pequeñas respuestas. Efectivamente, pues tenemos una muy clara percepción de lo que es el aprendizaje activo. Vamos a continuar para asentarlo. Sí, vamos a entrar en lo que es el tema. Anteriormente se decía que los profesores pasamos mayoritariamente dedicados a explicar contenidos. ¿Ustedes creen que esta afirmación aún aplica? ¿Nos dedicamos realmente a explicar contenidos? Levanten su manita quien esté de acuerdo con esta afirmación. Y lo voy a abrir por acá porque en el teléfono no me deja ver si alguien levanta manita. Ok, tenemos 3 profesores que dicen que esta afirmación es correcta. Voy a minimizar. Que los profesores mayoritariamente dedicamos nuestro tiempo en explicar contenidos.
Muchas gracias, profesores. Bajamos manita. Bueno, pues en realidad el proceso ya de aprendizaje ya no solamente se reduce a que el profesor explique contenidos, porque si nos vamos literalmente a esta expresión, estamos hablando de un aprendizaje tradicional, donde el profesor indica todos sus conocimientos, toda su experiencia, y el alumno está pasivo siendo receptor de esto. El proceso de aprendizaje ya no se reduce a una de transmisión de datos, sino a una misión puramente creativa. Es decir, tenemos que encontrar las estrategias para que, como ustedes lo mencionaban en el ejercicio que realizamos en Menti, el alumno pueda mantenerse activo y sea partícipe de su propio aprendizaje. Que lo que tú le das lo lleve a su memoria a largo plazo, lo estructure y entonces le sea funcional. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, en matemáticas, comentarios de alumnos que dicen, profe, es que ¿para qué me va a servir saberme la fórmula del binomio cuadrado perfecto? Por decir alguna de las más clásicas o más comunes. Si el alumno no genera este proceso y esta metacognición, no le va a encontrar funcionalidad y no va a ser relevante aprenderlo. Así, tú como profesor hasta les hagas una canción sobre la fórmula del cuadrado perfecto, no va a haber resultados. Y no puede llevar a algo más. ¿Cuáles son las ideas erróneas con respecto al aprendizaje? Que el aprendizaje activo no tiene dirección, que tiene poco control, que el docente es poco estricto y deja que el alumno sea muy liberal a lo mejor. Clase divertida o entretenida, tampoco se trata de eso, no se trata de hacer de la clase siempre un circo. Malinterpretación del rol del o la docente. A veces creemos que en el aprendizaje activo el docente queda como a un lado. Sin embargo, reitero, son un guía que tiene poca estructura, que no tiene orden, evaluación subjetiva, poco control de grupo, etc. No tiene nada que ver, todo esto depende de la estructura que nosotros le demos a nuestra clase desde la planeación. ¿Sí? Generar planeaciones previas a la sesión. Bien. Vamos a ver quién está por aquí. Para que me ayuden a leer esta pequeña diapositiva. Karim Hernández, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Gracias. ¿Alcanzas a ver la diapositiva? Sí, claro que sí. ¿Nos puedes ayudar a leer este pequeño mapa mental sobre qué es aprendizaje activo? Sí, claro que sí. Entonces, a ver, como la idea central es el aprendizaje activo y cada una de las ramas incluye, desarrolla conocimiento metacognitivo y los alumnos son conscientes de su propio aprendizaje. La siguiente rama es sustentado en el constructivismo. Luego, se da cuando el conocimiento pasa de la memoria de trabajo a la de largo plazo. ¿Sí? Luego, tiene lugar principalmente en la interacción social. Se da a través de la andamiaje y permite desarrollar procesos cognitivos completos. Muchísimas gracias, Karim.
Sí. Bien, estos son conceptos generales de lo que es el aprendizaje activo. Repetimos, el alumno debe de encargarse de alguna manera de construir su propio aprendizaje con estrategias que nosotros como profesores le podamos brindar. Aquí hay un concepto muy padre que es el andamiaje, donde nosotros tenemos, voy a hacer ganándote para que se vea más, aunque se salga del cuadro, es donde nosotros podemos tener esta participación. El andamiaje es, yo como profesor, ¿sí?, tengo que ser guía de el aprendizaje del alumno, es decir, de lo que el alumno puede aprender de forma autónoma, lo tengo que ayudar a enlazar con ese conocimiento o ese aprendizaje que el alumno no puede lograr por sí solo. Necesita un guía, alguien que ya sepa sobre el tema, alguien que ya haya experimentado sobre el tema, para que entonces el alumno asocie el aprendizaje que ya tiene o el aprendizaje que generó de manera autónoma con el aprendizaje, llamémoslo, un poco más especializado. Entonces, el andamiaje es ese puente que nosotros vamos a crear entre estos dos puntos. Por acá dicen que se escucha cortado mi audio. ¿Se sigue escuchando cortado? No, se escucha bien. ¿Ya se escucha bien, Paula? Ok. ¿Lograron comprender con la interrupción del audio qué es el andamiaje? Bien, tomaré eso como un sí. Sí. Bien, perfecto. Entonces nosotros en el andamiaje somos ese puente, repito, entre el conocimiento previo o el conocimiento que el alumno pudo generar de manera autónoma con el conocimiento más complejo. ¿Sí? Vamos a hacer ese puente, ese guía, dándole herramientas y estrategias, reitero. Por eso, permite desarrollar procesos cognitivos y el aprendizaje activo también se da principalmente mediante una relación social. ¿Sí? Se complementa con las interacciones sociales. Yo el aprendizaje o todos los conceptos que el profesor ya me dio sobre todo lo que tenía que saber de la materia, lo tengo que llevar a un aspecto social. Y no quiere decir precisamente que me voy a ir a una empresa a hacer prácticas o que forzosamente tengo que ir al laboratorio. No, hace referencia a que tengo que socializar la información. ¿Cómo puedo socializar la información? ¿Alguien que me dio una idea cómo se puede socializar la información? A ver, por acá voy a elegir a alguien que me diga una manera en la que yo puedo socializar la información. Berta, ¿estás por aquí? Sí, a tus órdenes. Gracias. Maestra Berta, ¿cómo cree que un alumno puede socializar la información que usted le da en clase? Bueno, quizás, a ver si entendí tu pregunta, quizás lo que podemos hacer es, mediante el acompañamiento, donde tú das alguna, no sé, práctica guiada o algún ejemplo de la vida cotidiana con el elemento o la herramienta que estás utilizando en ese momento del aprendizaje hacia el alumno, puede hacer un complemento o la parte social, o sea, adentrándolo a tu vida cotidiana, a tu vida real, ¿pudiera ser? Ok, muy bien, muchas gracias. Bastante acertado. Le agregaría nada más que, bueno, dentro de este planteamiento del problema, el alumno pueda tener esta participación con diálogos, con solución, que vea las posibilidades. Esa es la forma de socializar el conocimiento, ¿no? No necesariamente, repito, necesitamos ir al laboratorio o que el alumno vaya a una empresa, sino incluso desde un debate. Está este problema, vamos a debatir.
con respecto a nuestra materia, cómo se podría resolver. Bien, entonces, algunas metodologías para el aprendizaje activo son estudios de casos, como lo mencionó la maestra, estudio de casos, aprendizado basado en problemas, contratos de aprendizaje, aprendizaje basado en proyectos y aula invertida. Son algunas de las metodologías que nosotros podemos aplicar y generar el aprendizaje activo. Vamos a enfocarnos entonces solamente a una de estas metodologías para aprender un poquito más sobre ella, y sería sobre el aula invertida. Con respecto a las metodologías que podemos utilizar para el aprendizaje activo, tienen ciertas características y ciertos beneficios que nosotros podemos seleccionar de acuerdo a lo que queramos que el alumno aprenda. Tenemos la lección magisterial, que es como más hacia la educación tradicional, donde pues vemos que el nivel cognitivo no le exige mucho al alumno porque es pasivo, no realiza este proceso interno. Sin embargo, cuando utilizamos algunos de los presentados en la diapositiva anterior, como son los casos, resolución de problemas, proyectos, aula invertida o contrato de aprendizaje, el proceso cognitivo es mayor porque el alumno no solamente recibe la teoría, sino que puede socializarla en varios de ellos, lo puede aplicar en alguna situación. La capacidad para proporcionar un aprendizaje autónomo y continuado. En la tradicional es débil, ¿sí? Ya que no encuentra la funcionalidad. Para él, al momento de no ir realizando estos procesos metacognitivos, le será más complicado darle un seguimiento o abrir un hilo a la información. Con la actividad de casos es un poco más su aprendizaje autónomo, y bueno, con el que más alto es con el proyecto, con aula invertida y con el contrato de aprendizaje. Grado de control ejercido por el estudiante. El estudiante mantiene una participación activa, es de mediano a elevado en las metodologías propuestas. Un número de estudiantes que se puede abarcar. Aquí varía un poco, ¿por qué? Porque si tú das una lección magisterial, pues puedes tener un aula de 200, 300 personas que te van a estar escuchando como un tipo conferencia, entonces impactas a muchos, pero realmente vamos a lo mismo. ¿Qué niveles cognitivos estás logrando en esas 200, 300 personas? Por eso el autónomo es un poco más pequeño, pero es más significativo. Número de horas de preparación de encuentros y correcciones. Ayuda a la reflexión, al feedback. Las metodologías basadas en el aprendizaje activo. Bien. Entonces, de acuerdo con el objetivo de mi sesión, voy a elegir qué estrategia voy a utilizar con base incluso a esta tablita. Bien, vamos ahora sí a hablar de lo que es aula invertida. Para realizar la aula invertida voy a abrir salas, vamos a tener 10-15 minutos para poder leer la información. ¿Sí? La información que ustedes van a leer sobre el aula invertida vienen en las diapositivas 16 a 24, donde la van a poder encontrar en nuestro grupo de Teams.
en la sección de archivos, materiales de clase, metodologías para el aprendizaje activo en el aula, y vienen dos presentaciones. La metodologías para el aprendizaje activo en el aula, esta presentación es la que yo tengo ahorita con toda la información completa desde el inicio, pero como está un poquito pesada y en caso de que les dé problema abrirlo, la que dice información sobre el aula invertida, únicamente vienen las diapositivas correspondientes a lo que es aula invertida. ¿Sí? Como pesa menos, entonces puede ser un poquito más fácil que ustedes puedan abrirla. Entonces, desde ahí vamos a abrir la presentación. Si abren esta, pues ustedes leen todas las diapositivas que conforman esta presentación. Si abren la de abajo, es de la diapositiva 15 a la 24. Entonces, durante estos 15 minutos, ustedes van a leer la información y van a generar un análisis en equipos donde el resultado va a ser formular una pregunta con respecto al aula invertida, ya sea que ésta esté enfocada en externar dudas sobre la metodología o bien sobre reflexionar sobre su contenido. Y van a generar una conclusión sobre lo que es el aula invertida y la información que ustedes leyeron. Para poder recabar las evidencias, en este primer link, ustedes van a escribir la pregunta que se generó sobre el tema, y en este segundo link van a escribir las conclusiones sobre lo que es aula invertida. Igual mis compañeros van a estar distribuidos en las salas. Para poder trabajar, y si en caso de que ustedes tuvieran alguna duda. ¿Alguna duda hasta aquí? Paola, ¿los equipos los vas a generar ahí automáticamente en Teams? Sí, lo voy a generar desde ti. ¿A sus órdenes? ¿Sí? ¿Alguien tenía una duda? No sé si puede... si nos van a asignar. ¿Perdón? Que si no, ¿me podría por favor repetir cómo encontrar el archivo de aula invertida? Claro. En Teams, en el equipo que tenemos de seminario, sobre la práctica pedagógica, en la parte superior viene un menú que dice varias opciones, entre ellas la opción de archivos. Seleccionamos archivos. Vamos a encontrar la carpeta de materiales de clase. Posteriormente, la carpeta sesión 4, metodologías para el aprendizaje activo en el aula. Y la presentación que dice información aula invertida. La abrimos y aquí viene la información sobre esto. Sí, gracias. Gracias. Les voy a pedir que vayamos leyendo de manera individual la información.
se me está trabando un poquito para generar las aulas, entonces vamos aventajándole. Si de manera individual vamos abriendo la presentación y leyendo la información. Y una vez que estemos en aula, ya nada más, una vez que estamos en salas, ya nada más nos dedicamos a socializar la información que cada uno de ustedes ya leyó. Entonces vamos a dirigirnos a esta parte y vamos a empezar a leer la información, por favor. Bien, mientras ustedes siguen en la lectura, vamos a dar otros 5 minutitos para que terminen de leer la información. Tuvimos algunas fallas técnicas para realizar las salas, así que vamos a realizarlo aquí en plenaria de forma general. Entonces me espero 5 minutitos más para que puedan terminar de leer la información y vamos a generarla en plenaria.
Bien, ¿cómo vamos, profesores? ¿Terminamos de leer? Por favor, levanten la manita quienes terminaron de realizar la lectura. Bien, ya veo por aquí varias. Veo 8 manitas levantadas. ¿Cómo vamos los demás? Ay, me caí. 10. Ok, bueno, ya somos más o menos la mitad que terminamos la lectura. Mientras los demás concluyen, vamos a ir continuando con la sesión. Bien. Con respecto a la información que leyeron, que analizaron, ¿qué dudas les ha surgido? ¿Tienen alguna duda? ¿O algo sobre reflexionar? Ajá. Ahí en la diapositiva que tenías dice revisar las diapositivas 15 a 24 y el material nada más tiene, al menos al que yo abrí, tiene hasta la diapositiva 12 en el archivo, el que está en el archivo. Correcto. No Les comentaba que tuve que subir 2 presentaciones porque la presentación original era muy pesada. La presentación original es esta, la que están ustedes viendo en pantalla, y era correspondiente a la diapositiva 15, que es aquí donde están las indicaciones, a la 24, que es donde concluía la información. Sin embargo, de último momento tuve que hacer un archivo alterno porque estaba causando problemas al abrir la presentación original. Entonces, en este archivo alterno, que fue la que tú abriste, únicamente vienen las diapositivas correspondientes a lo que es aula invertida. Sin embargo, es la información completa que tenías que leer. Ok, sale. Gracias, Paula. A ti. Ok, profesora, les escucho. ¿Qué entendieron por aula invertida? Vamos a ver en esta participación. Maestra María Elena, ¿se encuentra por aquí? Sí, buenas tardes, aquí estoy. Bueno, todavía días. Sí, días ya, todavía. Nos queremos quitar tiempo. ¿Nos podría compartir, por favor, qué conclusiones tienes sobre lo que es aula invertida? ¿Tienes alguna duda? Sí, aquí, bueno, para mí Decirnos en el aula invertida, lo que se busca principalmente es favorecer en el alumno estos procesos de comprensión, en donde el alumno pueda ser capaz de reflexionar, de analizar, de discutir acerca de algún tema y que no solamente se base como en una instrucción mecánica en donde se le pida que ejecute y que luego a veces tiende como a llevar a cabo solo reproducción de conceptos. El papel que el alumno va a tener pues es un papel más activo en donde él mismo se vuelve responsable de su proceso y que también tiene que ser muy disciplinado para él pues ir trabajando arduamente en ir haciendo la construcción de sus aprendizajes. Aquí pues el papel del docente es fungir más como un facilitador, un guía, como un líder que nada más va como haciendo un papel como de coach para que pueda irlos llevando a ese logro de resultados. Ok, muy De bien. mi parte, bueno, fue lo que yo pude concentrar como información. Muy bien, muchas gracias. Correcto.
Efectivamente, lo que hablábamos también del aprendizaje activo en general, ¿sí? El alumno construye su propio aprendizaje y es capaz de reflexionar. Bien, vamos a escuchar una segunda participación, segunda y última. Manuel Domingo Vargas, ¿estás por aquí? Buenos días. Sí, aquí estoy. Bueno, yo... Compártenos ¿qué entendiste de la estrategia o si tienes alguna duda? Bueno, no tengo dudas, ¿verdad? Simplemente sí quiero recalcar, ¿verdad? Que siento que la parte fundamental es poner bien los objetivos a los alumnos cuando trabajamos de esta forma, ¿sí? Porque si no se puede hacer la clase muy dispersa, ¿verdad? Y las respuestas también muy dispersas, ¿sí? Entonces, de suma importancia que el objetivo, ¿verdad? De la clase, ¿verdad? O que de lo que se quiere obtener de la clase, independientemente lo guiemos o no los guiemos bien, deben de estar muy bien fundamentados. Ok, muchas gracias, profesor. Espera. La última participación de una manita que vi por acá. Ay, no, creo que vi primero la de la maestra. Ay, déjenlo subo. No me permite subir. Maestra Alejandra, terminamos con usted. Su aportación. Hola, buenos días. Bueno, yo es más que nada como una duda. Adelante. En la parte de, bueno, estoy de acuerdo, concuerdo con el maestro Manuel de establecer los objetivos. En la parte de, el objetivo del aula invertida es casi como, pues, ser una guía, ¿no? El docente más que nada es una guía, pero aquí mi duda es, obviamente siempre el docente tiene varias estrategias y métodos para proporcionar este conocimiento a los alumnos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos poblaciones diferentes dentro de cada uno de los grupos. No sé si se pueda como combinar la educación o la metodología tradicional con la de aula invertida, por la parte de, no sé, vi el ejemplo de aula invertida del cálculo integral, en el que decía que se les da un formulario a los alumnos para contestar 5 ejercicios y tú les mandas material y un video de YouTube. No sé si la combinación con la tradicional podría estar como explicarles antes ese material, o es meramente el aula invertida que ellos lo busquen y ellos lo analicen y lo decodifiquen a su forma para que ellos lo empiecen a aprender. No sé si me expliqué o di muchas vueltas. Claro, mira, el objetivo de la aula invertida es precisamente que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje. Y nosotros lo que vamos a hacer es participar en este andamiaje. O sea, tú ya le compartiste, de todos modos, antes de tu clase síncrona, por así decirlo, tú ya les compartiste información que ellos van a leer, van a consultar. De alguna manera, eso se podría llamar que es su aprendizaje autónomo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú le estés dando la bibliografía y los recursos, quien va a generar esta comprensión, este análisis, es el mismo alumno. Él está aprendiendo por sí solito. ¿Sí? ¿Y tú en qué momento vas a actuar en esto que decíamos del andamiaje? ¿Qué de lo que comprendiste de la información que yo te brindé te puedo ayudar a pulir? Porque te faltó comprenderlo, porque lo comprendiste de manera errónea, porque, no sé, muchísimas razones que nosotros podemos observar una vez que nos conectamos con el alumno en un espacio síncrono y vemos que en el diálogo, en la plenaria, sus opiniones no corresponden a lo que debería ser del tema y que estamos abordando. Jamás se les deja solo. Se pretende que primero genere un aprendizaje autónomo y que analice y reflexione por sí solo
pero no es como que dejarlo ahí, ¿sí? Entonces, aquí actuamos nosotros, insisto, en el andamiaje. Puede ser que tú puedas aplicar una pequeña evaluación formativa sobre qué entendió mi alumno, qué no entendió, o ya cuando realizamos los ejercicios o los revisamos, me doy cuenta que el proceso que está utilizando no es el correcto, se está equivocando mucho en un mismo paso, y ahí es donde yo me involucro, ¿sí? Pero ya el alumno está en un papel autónomo, que también tenemos que estar fomentando esta parte autónoma, ¿vale? De nuestro alumnado. ¿Por qué? Porque estamos en una época que la educación se va a transformar. La educación virtual requiere mucho de la autonomía de los alumnos y claro, no están a lo mejor acostumbrados a ello todavía por el estilo que teníamos de enseñanza. La idea es irlos involucrando poco a poco en este proceso. Todo proceso al inicio genera resistencia, genera dudas, genera conflictos. La idea es irlos llevando poco a poco e ir metiendo al paso esta metodología. Lo que sí podrías hacer es que mientras insertas la metodología del aula invertida en tu clase, combinarla, como bien dices, con la metodología tradicional, ¿vale? Ok, gracias. De nada. Bueno, profesores, ya estamos muy sobre tiempo, me voy a ir un poquito más rápido. Voy a hacer una pequeña conclusión sobre el aula invertida. El aula invertida, su objetivo es que el alumno sea el centro del aprendizaje y sea el quien de alguna manera proponga los conocimientos o lo que va a aprender, es decir, que sea más activo, ¿sí? Donde las herramientas de la tecnología también forman una parte fundamental de este aprendizaje, ya que recibe estímulos a través de esta y recibe información a través de esta, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos, bueno, aparte de lo que ya mencioné respondiendo a la maestra Alejandra, qué es lo que podemos hacer nosotros? No es necesario que tú como maestro les envíes un día antes la información para que lo lea, ¿sí? Porque a lo mejor, insisto, nuestro alumno no está acostumbrado en eso. Nuestro alumno a lo mejor no va a leer la información que le compartimos, pero sí podemos irlo educando para ello. ¿Cómo? Haciendo de nuestra clase por secciones. Los podemos citar a una sesión síncrona y si tenemos 2 horas de trabajo, los primeros 15 minutos de esa sesión síncrona, yo lo voy a dedicar a abrir el tema y a indicarles que tienen que leer cierto contenido. Después de eso, como lo hicimos en esta sesión, les doy unos 10, 15 minutos dependiendo de lo extenso de las lecturas o las investigaciones que tengan que realizar. Volvemos y realizamos entonces el durante clases. Y realizamos la parte de durante clases y posteriormente realizamos el cierre, ¿no?, de nuestra sesión. ¿Va? Entonces, mientras podemos involucrar esta metodología, el antes de clase se puede realizar dentro de nuestro horario, nada más dejando un espacio previo para que el alumno consulte. Lo volvemos a citar después de 15, 20 minutos para desarrollar el durante clase y realizamos el cierre. Una vez que el alumno se habitúe a esta forma de trabajo, ahora sí a lo mejor se lo podemos dar el contenido un día antes o empezando la semana para que él tenga toda la semana para leer la información. Sin embargo, insisto, hay que empezarlo a educar o a enseñar
acostumbraron a trabajar con esta metodología. ¿Cuál va a ser nuestra evidencia de aprendizaje? Se va a tratar sobre planear una clase implementando el aula invertida con el formato proporcionado, ¿sí? Vamos a escribir qué es lo que vamos a dar antes de nuestra sesión, qué es lo que vamos a hacer durante y qué vamos a hacer después, colocando el tiempo para cada uno de los momentos. Y vamos a generar una tabla de PNI positivo, negativo e interesante sobre la aplicación de la metodología. ¿Qué tuvo de positivo, qué tuvo de negativo, qué tuvo de interesante aplicado? Este formato ustedes lo van a encontrar en la asignación de la tarea, lo pueden descargar de Word y llenar con la información necesaria para que puedan realizar su evidencia. ¿Alguna duda, profesores? No, ninguna, Paula. Perfecto. Entonces, les pido, por favor, podamos registrar nuestra asistencia en el enlace de Forms que les van a compartir por el chat. Les agradezco mucho su participación el día de hoy y su paciencia por este tiempo extra. Nos encontramos de hoy en 8 con un nuevo tema. Me quedo por aquí unos minutos más, si es que hay alguna duda o algún comentario. Que tengan una excelente semana. Igualmente, Paola, gracias. Que tengas buen día. Igual para todos.